Por favor, Meryl Streep es todo y ya sabemos que ella no es la culpable, ¿no? Corre apertura. Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Vamos a hablar de Only Murders in the Building, el primer y el segundo capítulo de esta nueva temporada, la tercera, que además de mostrarnos el regreso de un trío increíble en televisión como lo son Martin Short, Selena Gomez y Steve Martin, suman a dos nombres muy grandes a su elenco que son Meryl Streep y Paul Rudd. La verdad es que esta serie la sigo desde que se estrenó hace 2 años. Es una comedia de misterio hermosa que además hace muchas cosas desde lo visual y desde el sonido para meternos en una atmósfera muy particular. Tenía ganas de hacer análisis completos de la serie desde la segunda temporada. Por tiempos no se pudo dar, pero me parece que esta es una gran oportunidad para tener análisis semana a semana y divertirnos un poco adivinando a ver quién puede ser el culpable del asesinato de esta temporada, que es el del personaje de Paul Rudd. De hecho, quienes estén al tanto de la serie, asumo que lo estás porque hiciste clic en este video, el final de la segunda temporada de hecho nos mostró ese asesinato invitándonos a un final abierto y teniendo la necesidad de saber qué pasó detrás de la muerte de Ben, este actor tan famoso y conocido que es el protagonista de la obra nueva en Broadway de Oliver Putnam, uno de nuestros protagonistas y mi favorito de los tres. Vamos a repasar los primeros 2 capítulos, analizando sus escenas, detalles, referencias y cosas que quizás no viste, además de algunos simbolismos y temas principales del show. Si te gusta el video, gracias por ese like y suscríbete porque nos queda todo un viaje a lo largo de esta tercera temporada. El primer episodio arranca con el personaje de Meryl, Loretta, de chica, siendo eclipsada por el teatro, lo cual rápidamente vamos a tener un contraste con Oliver siendo eclipsado por la actuación de Loretta, una persona que viene de dedicarle toda su vida a la actuación y nunca pudo tener una oportunidad hasta que le llega el deseo de esta especie de hada madrina que es Oliver Putnam para ella. Digo hada madrina porque la serie y este capítulo va a construir un paralelismo entre Loretta y Cenicienta con algunas referencias a lo largo del episodio y ya vamos a hablar de eso. El teatro siempre estuvo en el ADN de la serie con el Arconia, ese edificio al cual hace referencia el título del show, y sus departamentos funcionando como escenografías perfectas para cada escena y el foco siempre puesto en el ida y vuelta de diálogo entre sus 3 protagonistas. En esta tercera temporada el teatro parece convertirse en el centro y en el entorno donde va a funcionar el misterio. Más allá del teatro, otro tema que siempre estuvo presente en la serie es la búsqueda de cómo explorar la sensación de soledad, incluso cuando estos personajes están viviendo en una ciudad tan grande y tan importante y tan poblada como Nueva York. Ese tema, por lo menos en estos primeros 2 capítulos, parece tener también el enfoque central en la serie a la hora de explorar cómo están los 3 protagonistas. Mabel, Selena Gomez, está entrando en una crisis de los 30 y como vemos en una escena de este capítulo se encuentra completamente desencontrada y siente que no tiene un lugar al que pertenecer. Por su parte, Oliver, después de haber casi alcanzado su sueño de poder volver a ser un director en Broadway, se encuentra con el peor de los resultados y va a sentir que está peleando esa lucha solo, incluso lo aleja de los otros 2 miembros de este tridente. Y por el lado de Charles, haber estado tanto tiempo solo le genera muchísima inseguridad respecto a su nueva relación y también a formar parte de un grupo de trabajo. Por eso es que desde el principio empezó mal, no solo con Ben, sino con todos sus compañeros de elenco. Ahora bien, volviendo a esa apertura, se utiliza muy bien el gancho de esta nueva temporada, que es tenemos a Meryl Streep en la televisión, disfrutémosla. Los primeros 3 minutos son absolutamente de ella y es medio como lo que estamos viendo con Messi en el Inter Miami. Vas a esperar que te divierta porque es el mejor del mundo y el tipo va y clava un tiro libre, ni bien arranca su temporada. Pasamos a la apertura que, como es el primer video que vamos a hacer sobre Only Murders, quiero destacar que usa la estructura de 3 colores, el azul, el rojo y el amarillo, y esa estructura de 3 colores se va a ir repitiendo a lo largo de toda la serie. De hecho, constantemente está identificando a cada uno de sus 3 protagonistas con uno de 3 colores. Muchas veces son el rojo, el azul y el amarillo, como pasa en el primer capítulo de esta temporada, en más de una escena, y otras veces pueden ser otros colores, pero siempre y cuando las escenas sucedan dentro del edificio Arconia, la serie nunca se va a alejar de esa estructura de 3 colores. Y otra cosa que es importante tener en cuenta a lo largo de toda la serie es que cada vez que suenan las notas de su tema principal, esa escena en la que esté sonando tiene que ver directamente con el avance que tengan ellos en su investigación para encontrar al culpable del crimen. Así que tengan muy en cuenta este dato cada vez que en esta temporada empiecen a aparecer esas notas del tema principal de la serie. En este primer episodio suena justamente cuando Oliver conoce a Loretta y después cuando nos presentan a todos los protagonistas de la obra de Oliver, que van a pasar a ser los principales sospechosos en esta temporada. El título de este primer episodio es El show debe, pero sin la segunda parte de esa
esa frase famosa que es el show debe continuar, porque hay veces que el show no puede continuar y es lo que se va a enterar Oliver de la peor manera. Pero después de esa presentación saltamos 4 meses hacia atrás y llegamos a la primera lectura de la nueva obra de Oliver, que es Death Rattle. Es una obra de teatro que no existe, pero su título es un juego de palabras, ya que el término en inglés Death Rattle se refiere al estertor de muerte, que es como se llama en español el capítulo, y es un síntoma que puede aparecer en los últimos días de vida de una persona, haciendo su respiración húmeda y más congestionada. Pero al mismo tiempo rattle en inglés es sonajero, que termina siendo el arma con el que muere la víctima en la obra. En esta lectura de Eion vamos a tener el primer pantallazo a nuestros nuevos personajes que se van a convertir en nuestros sospechosos. El interés amoroso, los productores, el reemplazante, el hermano de Ben y asistente, Bobo, el actor secundario y la encargada de la escenografía de la obra. Esto nos presenta una temporada que va a tener una estructura mucho más inspirada en la literatura de Agatha Christie de lo que fueron las temporadas anteriores, con la víctima siendo una persona horrible con muchas personas, con lo cual hay muchos sospechosos que posiblemente hayan querido matarlo. Además de presentar a estos sospechosos, la escena de la lectura de Eion también nos da algunos detalles, como la presentación de el documentalista de Ben, quien se llama Tobert, no Robert, y dice una frase que puede llegar a ser clave: esta es la última vez que me van a escuchar hablar. Pero Tobert, siendo el documentalista y el que seguía todos los días el trabajo de Ben, es una de las personas que posiblemente más acceso tengan a lo que fueron los últimos días de Ben, y ahí quizás hay una respuesta sobre quién lo mató. Por otro lado, un detalle importante es las galletas que tiene Ben al lado, las cuales supuestamente no podían comer por su dieta a la hora de interpretar a Cobro. Si la intoxicación que sufrió Ben en el escenario en realidad fue un intento de envenenamiento, probablemente las galletas hayan sido el vehículo para entregar ese veneno. Y después de esa lectura de guión, Ben termina haciendo lo mismo con Loretta que, nos vamos a enterar en el segundo capítulo, Charles hizo con él cuando tenía 8 años. Sin importarle demasiado lo que puede llegar a pasar con esa persona, a partir de una mala interpretación decide echarla. Y está bien, Loretta no es una nena como lo fue el personaje de Paul Rudd cuando Charles lo echó de su serie, pero sí está en el mismo lugar de vulnerabilidad. Volvemos a la actualidad y los tres protagonistas deciden ir a la Arconia para la peor fiesta en la historia, post estreno de una obra de Broadway. Y ahí encontramos que el personaje de Uma dice lo que todos estábamos pensando: no puede ser que en la serie Only Murders in the Building el asesinato de esta temporada no haya sucedido en el Arconia. En el departamento de Oliver vemos que él había organizado la fiesta en la habitación que tiene el empapelado con cientos de palcos de teatro. Lo amo constantemente a este personaje. Acá tenemos la revelación sobre esa relación platónica que estuvieron manteniendo en esos 4 meses Oliver y Loretta, mientras escuchamos a Loretta tocar el piano e interpretar una versión de The Sweetest Sound del musical de Cenicienta de 1957, producido por la histórica dupla Rodgers y Hammerstein. Acá Loretta estaría tomando el papel de Cenicienta, teniendo su baile soñado con su príncipe, pero al tocar las 12 irrumpe en la escena Ben, confirmando que no está muerto y haciendo la vida de Loretta miserable otra vez. Ben dice ser un hombre nuevo que vio todo con muchísima claridad, pensando que se iba a morir, y empieza a pedirle perdón a todos los presentes, menos a Charles, con quien ya sabemos tiene una bronca desde hace años, y a Loretta, con quien sabemos había empezado con el pie izquierdo, pero no nos enteramos todavía cuál es el problema y por qué Ben desconfía tanto de ella. En esa secuencia me llamó la atención desde el vestuario que la encargada de la escenografía del teatro y Bobo, el actor secundario de la obra, tienen outfits que son combinables y son los únicos personajes que se visten así. Ben, después de todas esas disculpas, recibe un llamado, es un misterio ahí quién lo llamó, la verdad es que no tengo idea, por lo menos en estos primeros 2 capítulos, pero es ese llamado el que lo hace salir de la fiesta y lo aísla de todos los presentes, así que tiene que tener algo de conexión con su muerte solo un tiempo después. El primer capítulo entonces va a terminar con los 3 protagonistas reunidos en el departamento de Mabel, que en realidad no es el departamento de Mabel, ya lo sabíamos, era de su tía y ella lo tenía que restaurar. Durante las primeras 2 temporadas vimos que de alguna manera ese departamento simbolizaba el estado de Mabel, llena de cicatrices del pasado y sin poder sanar del todo. En cambio ahora vemos que este departamento no tiene nada que ver con Mabel y ella está fuera del lugar, no tiene nada a lo que le puede decir hogar. Cuando los 3 empiezan a querer compartir estas inseguridades que están teniendo, cae el cadáver de Ben y la temporada se dispara. Vamos al segundo capítulo y arranca con el monólogo de Ben en la obra, el cual aplica perfectamente a lo que le está pasando a él, cayendo al agujero del ascensor. La obra entonces se cancela y vemos un poco del show que le dio la fama a Ben, llamado Girl Cop, una sitcom con una estética noventosa increíble y da impresión lo muy parecido que está Paul Rudd con esa ropa de los 90 al Paul Rudd que fue protagonista de Clueless. A este tipo no le pasa el tiempo. Mabel vuelve a tener esta situación de hablar con los muertos, como fue en la primera temporada, y esta vez la escena se usa como un vehículo para explorar justamente esta crisis de los 30 que está atravesando el personaje.
personaje. Y la verdad es que por lo general el guión de esta serie me parece que es súper lindo, interesante, inteligente, pero es en estos momentos de reflexión en donde siento que brilla en un aspecto que no necesariamente tiene que tenerlo para que la serie funcione, simplemente está ahí como algo más y la verdad es que lo súper valoro. Cuando los tres llegan al funeral de Ben y los ponen en una habitación dedicada a los extras en la vida del actor, ya desde el inicio vemos cómo el stalker y el fan que después los va a secuestrar los sigue con la mirada mientras ellos están ubicando sus asientos. Acá tenemos la escena que más me hizo reír en los primeros dos capítulos, que tiene que ver con el diálogo entre Charles y Oliver sobre las iglesias. No tienen sentido la química que tienen estos dos, el oficio de actores que tienen estos dos, y te das cuenta en este pequeño ejemplo. Cuando Mabel empieza a hablar con este fan que se hace pasar por seguridad, es muy divertido como en primera instancia no está mintiendo. Mabel le pregunta si sabe todo sobre Ben y él dice sí, seguridad, órdenes de restricción, fan esquizofrénicos, lo conozco todo. Y sí, todos pensamos que lo está hablando desde el lado de seguridad, pero lo está hablando justamente desde el lado de ser un fan obsesivo. Mabel, convencida de que el falso seguridad los va a ayudar en la investigación, convence a Charles y ambos se van lamentablemente justo cuando Harry Styles iba a dar la eulogia a su querido amigo y actor Ben Wheatley, como acá vemos un registro fotográfico de su amistad de tantos años. Cuando llegan a la casa de este fan stalker es maravilloso como dentro del museo sobre Ben que tiene en su departamento hay algunos guiños a la carrera de Paul Rudd, como por ejemplo esa vela que tiene la foto con el personaje de Paul Rudd en la película El reportero. Mientras el fan de Ben secuestra a Charles y Mabel, volvemos al funeral porque nos encontramos con un Oliver sumamente vulnerable al que le agarra un ataque cardíaco después de esa charla que tiene con la crítica de teatro. Mientras está recuperando, esa charla y ese ataque al corazón generan en Oliver algo que no estábamos esperando, que es una epifanía sobre cómo debería haber sido la obra de teatro en primer lugar. Con su hijo Charles y Mabel vestidos como si fuese el musical de Chicago, él se da cuenta que la obra de teatro siempre tuvo que haber sido un musical con un estilo de Oliver Putnam pleno. Pero el asesinato de Ben no lo va a dejar tranquilo y así es como termina este segundo episodio de Only Murders, con Charles y Mabel convencidos de que el asesino de Ben está dentro del elenco de teatro de Oliver. Y ahora, ¿quién es ese asesino? No lo sabemos. Sí creo que vamos a tener una dinámica diferente en esta temporada, en donde cada capítulo puede llegar a hacer foco en la relación que cada uno de los sospechosos y de los miembros de esta compañía de teatro tenían con Ben, para así llegamos al final de la temporada creyendo que cualquiera pudo haber sido. Me cuentan ustedes qué sintieron con estos primeros capítulos de Only Murders. A mí la verdad es que me gustaron muchísimo, insisto, es una serie que me parece hermosa de mirar, me parece inteligente y también me hace reír. Quizás en estos dos capítulos particularmente no me reí mucho, pero sí creo que están buscando, como dije antes, explorar otras cositas que la acercan un poco más al drama, y la verdad es que le doy la bienvenida a ese cambio de registro. Gente, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Empezamos una nueva cobertura, va a ser despacito, yo ya lo sé, así que si estás por acá, muchas pero muchas gracias por hacer clic en este video, por apoyar al canal. Si te dejas un comentario me ayudas muchísimo y por supuesto suscríbete para tener estos análisis todas las semanas y también no perderte los debates que vamos a tener de Only Murders cada miércoles 23 horas hora de Argentina. Ahora sí, sin más me despido, nos vemos en el próximo si os querés. Chau.